Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero contarles un poquito sobre la universidad. Tenía una exposición un poco más larga, pero me voy a centrar en dos temas. Para que se ubiquen, los que conocen la Javeriana de Bogotá, es una universidad privada de la Compañía de Jesuitas y además es pontificia, es decir, que además de tener toda la legislación del país, le obedece al Papa, se pone al servicio de la Iglesia. Y eso implica regulaciones y normativas especiales como la aprobación del reglamento o la designación del rector, va hasta Roma para hacer. Son más o menos 22.000 estudiantes presenciales los que se mueven en el campus en Bogotá. Hay otro campus en otra ciudad, en Cali. Y esa misma cantidad de estudiantes presenciales que están tanto en pregrado como en posgrado es la que se mueve a raíz de procesos de educación continua, que aquí sé que también lo llaman de la misma manera. En la universidad hay 5 vicerrectorías, hay una específica que se encarga de la parte de lo que aquí se ha llamado también en alguna época extensión. Las funciones sustantivas en Colombia se llaman docencia, investigación y servicio, y a nosotros nos encanta ese nombre de la tercera función sustantiva. Les voy a contar básicamente cómo se entiende en la universidad este tema, desde hace cuándo se viene trabajando y cómo se llegó a él. Antes de eso, quisiera romper con algunos imaginarios sobre el tema de responsabilidad social. Como mi antecesor lo planteó, es un tema que he escuchado más desde el sector empresarial. En Colombia hay una red que venimos trabajando desde el año 2007 tratando de separar claramente la pregunta para lo que son las universidades por su función social de los modelos empresariales. No en vano nos han invadido con el modelo del Pacto Global, del GRI y de los informes de sostenibilidad, que son valiosos y como cualquier modelo tienen su pertinencia para ciertos contextos, pero siempre se devuelve a la defensa de que la universidad es una institución social, pretende dar y debe como obligación cumplir con una función social, sea esta del Estado o privada. Hay unos imaginarios con respecto a este tema que siempre me interesa aclarar cuando voy a hablar, y en primer lugar es que todos creemos lo mismo que cuando nos decimos ser personas buenas, que como somos buenos y no le hacemos mal a nadie, ya con eso somos responsables. Los profesores que estén aquí, que hayan estudiado algo de filosofía y recuerden lo que implica un acto humano ético completo, quiere decir que se ha desarrollado con pleno conocimiento, plena libertad y plena voluntad. Desde aquí se defiende la pregunta por la responsabilidad social universitaria, es decir, que nuestras instituciones deben tener pleno conocimiento antes, en el actuar y después, plena libertad, y ahí defiendo un tema de autonomía. Discrepo un poco en la limitación que se hizo anteriormente acá por el presidente del CES. Eso no tiene que ver con cómo se nombra al rector. Eso es una de las manifestaciones. La autonomía universitaria está en el respeto por la filosofía y los principios que la rigen, no cómo defino yo mis autoridades. Eso debe ser uno de los elementos que se debería respetar. En el país eso tiene mucho valor. Si no, de entrada me da pena, pero pues las pontificias no podríamos existir porque nosotros antes le obedecemos al Papa porque libremente se decidió así, no porque alguien no lo impuso. En segundo lugar, la responsabilidad social obedece a un imperativo moral. Entonces aquí estamos hablando de que es la crisis del mundo, no es solo la pobreza. En nuestros países, lo comentábamos con mi colega, el tema es la corrupción. El mundo es muy rico, nuestros países son inmensamente ricos, especialmente por las personas que vivimos allí, los que nacimos allí, pobres, ricos, todos. Pero realmente la pregunta es ética, y allí es donde las universidades nos estamos quedando cortas. Una clase de ética no va a solucionar este tema. Realmente la pregunta curricular por el tipo de formación que estemos dando es lo que nos va a responder esa pregunta. Más allá de los conocimientos que hoy la tecnología transfiere, es la pregunta por la persona, cómo concebimos un ser humano, cómo lo respetamos, bajo qué dimensiones formamos, porque formar básicamente en una disciplina, realmente yo también solo lo haría con internet. Si pretendemos formar personas completas, yo me quedaría con aula de 30, haciendo un acompañamiento personal a una juventud que cada vez está más sola y a la que cada vez se le enseña menos a pedir, a criticar, pero sobre todo a construir soluciones. La responsabilidad social es un compromiso y no depende de que sea voluntario o no. Los seres humanos nacemos y cuando lo decimos en el tema pedagógico y antropológico, hacemos uso de nuestra razón, ya tenemos condición completa de ser responsables.
las universidades con mayor razón tenemos la obligación moral de ser responsables, es decir, de dar cuenta de responder por, y uno no responde solo después, tiene que responder desde cómo se planea, cómo hace las cosas y las consecuencias que eso trae. Esto, como lo daba también mi antecesor, es una moda que en un momento dado se oye mucho, sobre todo en la publicidad de las empresas. Para las universidades y las universidades tradicionales que llevamos muchos años en Latinoamérica, como las universidades de origen religioso, hay que decirlo así, hoy no discriminamos, gracias a Dios en mi país ningún tipo, se respetan las empresariales, las públicas, la diversidad hace la riqueza y cada una tiene posturas igualmente válidas. Es tan importante estar apoyando al sector productivo como a las comunidades vulnerables, como al Estado. Todos tenemos que cumplir un papel y ahí también depende de la autonomía. Pero sí es un tema clarísimo, no somos los únicos actores, entonces nos están pidiendo solucionar problemas del mundo cuando allí también hay actores que tienen que ser responsables, comenzando por el Estado y por supuesto el sector productivo. Luego la universidad no puede resolver todos los problemas, porque finalmente acto no es igual a impacto. Cada uno de nosotros hace alguna cosa. Hoy yo les estoy hablando a ustedes. El resultado fue un tiempo en que yo conversé. El impacto es qué pasó después con cada uno de ustedes, con lo que se llevó en su mente y en su corazón después de que yo hablé. Puede no pasar nada, impacto cero. Pueden pasar muchas cosas. Y el impacto solo lo saben las personas que después utilizaron el conocimiento. Y ahí las universidades nos estamos quedando corticas. Tenemos grandes informes de gestión, donde solamente especificamos resultados, 1.500 egresados, 3.000 egresados, pero impacto, ni idea. No sabemos ni siquiera dónde están los egresados ni qué están haciendo, ni cuánto incidió la formación que les dimos para hacer los actos correctos o incorrectos que han ejercitado en nuestros países. Las comprensiones en el mundo sobre este tema, y aquí no puedo dejar de hablarlo, somos academia, tienen varias tendencias y varias escuelas. Asistencialmente nos hemos movido sobre todo en Latinoamérica, lo decías tú muy bien, pero seguimos siendo reactivos. Las universidades no nos anticipamos a muchos procesos, estamos corriendo detrás de la última legislación, de lo que viene, de la tecnología que nos llega, pero como que no hacemos un pare para pensar realmente qué queremos ser y a qué país le queremos apostar. Ese es uno de los modelos que más se trabaja. Y hoy lo más fácil es meterse a los rankings y suba con esos puntajes a ver cómo nos posicionamos en el mundo. Y coincido, quisiera que Latinoamérica tuviera un modelo propio para hacer los modelos de ranking de Latinoamérica, en donde sí se piense en las personas y en el desarrollo, que al fin y al cabo nosotros vamos a ser potencia del mundo porque somos los que ahora sí tenemos las riquezas de los recursos naturales si no los regalamos y no los desperdiciamos. Un tema contractual donde las instituciones empiezan a preguntar obligación con otros grupos sociales y empezamos a generar acciones más hacia voluntariados, hacia proyectos sociales específicos que son apéndices muy parecidos a los que muchas empresas hacen para lavar las conciencias, en donde ni siquiera se han preguntado la calidad de los productos materiales o procesos que llevan allí adentro. Y se lo hablo yo, que soy ingeniera industrial. Y en tercer lugar, una visión prospectiva, que es ojalá la que tengamos, para que no seamos reactivos, sino que pensemos realmente en los países que queremos, no solo en las necesidades que tienen, sino en las capacidades que tienen nuestros países, y ayudar a construir de esa manera, desde el aporte de lo que la academia debe hacer, no lo que le imponen, a solucionar problemas que no son nuestros. Nuestra naturaleza es generar y formar, generar conocimiento y formar personas. Nosotros no tenemos que solucionar el problema de la economía de los países, ¿quién dijo? Tenemos que aportar a solucionarla, pero no es nuestra obligación, somos academia. Desde esa perspectiva, lo que han empezado a hacer es aplicar modelos de gestión y han entrado a hacer modelos como el que hablaba usted, que es el francés François Vallée, que adapta todo un modelo de la empresa a los modelos de universidades para dar cuenta, diciendo que nuestro core es formar y que tenemos que poner allí unos indicadores de resultados y lo importante es controlar el medio ambiente. Claro que sí. En los campus de nuestras universidades hay que cuidar el agua, hay que cuidar el desperdicio, el tipo de material que utilizamos, la contaminación, por supuesto que sí, pero primero hay que cuidar las vidas de las personas que se nos entregan durante muchos años. Entonces hay esta tendencia de aplicar estos modelos y en esto se mueve mucho Europa. Está la normativa, todo lo del Pacto Global y una declaración que se hizo por muchas universidades en el mundo que se llama la Red Telúa, en donde hacen una apuesta por la ciudadanía y dan unos elementos que son importantes, en donde es fundamental que las universidades formemos desde esa perspectiva de que nuestros estudiantes no solo van a ser profesionales, sino ciudadanos de algún lugar.
Y finalmente la transformacional, que es aquella que pretende llegar más allá. Y aquí empieza la pregunta por lo que ustedes acá han llamado vinculación con la sociedad, pero que definitivamente no puede ser una tercer pata que le nace a las universidades. Eso está en la esencia de las funciones sustantivas, que es donde allí… Pero allí también las universidades tienen que tener un liderazgo social, es decir, nuestras instituciones tienen que moverse con lo que para nosotros no implica la autoridad que da la jerarquía de un cargo o de un nombre, sino el prestigio que la sociedad le da a una institución cuando percibe que actúa correctamente. Y eso es a lo que nosotros también hemos dado desde nuestro actuar en la Javeriana muy, muy importante, y es estar haciendo preguntas a la gente de cómo ve a la universidad, hasta dónde siente que responde o no en esa perspectiva de la pregunta ética por un país, que es lo que nos da la autoridad moral para hablar, independiente de que en Colombia seamos una de las 3 universidades más importantes que hay allí. Este es un ejercicio que lo resumo también para que se entienda que estos procesos no son de corto alcance, son de largo aliento, y sobre todo, como los proyectos de vida de ustedes o el mío, uno esperaría que no se definan en un fin de semana. Uno espera que sean un proceso continuo de definición. Aquí hay una foto en donde nosotros cada año nos reunimos 3 días, más o menos 250 personas. Esto lo manda el rector. Es una invitación que hace a profesores, estudiantes, egresados y de otros sectores a pensar cada año un tema. Y hubo un año, que fue el 2008, en donde se pensó el tema de la responsabilidad social en la Javeriana. Y de allí colectivamente se construyó lo que hoy existe como política y se sigue construyendo entre todos los miembros de la universidad. Es una historia que de lo último que recogimos lleva 25 años. En el rectorado del padre Arango, que ya falleció, se hace el primer ejercicio de planeación prospectiva para el país. Se reunieron a los profesores más prestigiosos que tenía la universidad a pensar cuál era ese país que queríamos. De allí se hizo un diagnóstico y de ahí se enuncia la misión de la universidad, y hacia allá empiezan a apuntar todas las actividades de la universidad. Se aterrizan en el siguiente rectorado 9 años después, en donde se define qué es la universidad, y vuelvo a decirlo, no como un apéndice que se hace a ratos o a través de proyectos, tiene que estar en el corazón de la universidad. Y luego se consolida a través de los siguientes rectorados en la política que hoy existe y en la creación de una oficina, que es la que yo dirijo, que depende directamente del rector, porque atraviesa todas las vicerrectorías de la universidad, y a todas se les acompaña a una reflexión ética para que puedan dar cuentas del bien o mal que hacen desde su incidencia. No me voy a detener acá, pero obviamente esto está fundamentado y aquí no puedo hacer a un lado, y espero que me entiendan, así como hay universidades no confesionales, la mía sí lo es, tiene una espiritualidad detrás que siempre hace reflexiones desde quién soy yo, y aquí se pensó quién era la universidad y a dónde quiere llegar a ser de acuerdo con sus fortalezas y sus debilidades, y de allí, con base en los documentos institucionales, los estatutos, el proyecto educativo, de allí es muy fácil deducir cómo se comprende la responsabilidad social. Pero aquí hay elementos muy, muy importantes, y es donde la universidad decide que quiere ser un factor positivo de desarrollo. Por eso es tan importante evaluar cuándo lo hemos hecho bien y cuándo hemos traído un proceso negativo. Y no les voy a decir que no nos faltan. En estos escenarios, por lo general, uno cuenta solo lo bueno. No, nosotros tenemos profesores que han salido a trabajar, a arreglar el agua en un lugar donde no llega, a poner mangueras, y al siguiente día tenemos guerra pidiendo vacuna para cortar las mangueras por el agua. Y eso es porque no entra sino una sola disciplina, porque se nos olvida respetar el contexto y estudiar el contexto donde vamos a ayudar. Entonces, ¿nos hemos equivocado muchas veces? Sí, pero creo que cada vez la reflexión sobre el cómo debemos interactuar con otros es lo fundamental. En ese sentido, nosotros definimos una misión en donde está muy claro el para qué. Y aquí empiezan preguntas grandes para las instituciones, y es cómo yo dar cuenta que a través de los egresados, que a través de las investigaciones y que a través de funciones como el del servicio en proyectos de educación continua, de asesoría, etcétera, al Estado, por ejemplo, estamos privilegiando una sociedad más justa, más sostenible, más incluyente. Esas son palabras mayores. Hoy no existe ninguna universidad que tenga evaluación de impacto de su quehacer. Estamos tarde por empezar esas investigaciones. En este momento en la Javeriana estamos haciendo solo estudios de caso de investigaciones hasta dónde han incidido, incluso con las búsquedas que hacemos. Y
finalmente uno dice, bueno, yo por lo menos tengo que entregar javerianos que sepan que sean idóneos, honrados, con un compromiso frente a los marginados. Nosotros tenemos en este momento de pregrado 111.000 egresados y apenas estamos sabiendo dónde están. Tenemos ubicados los que han cometido grandes delitos, tenemos ubicados los que se han vuelto muy famosos por cosas, pero tenemos un grupo grande, los que entienden que estoy hablando cuando hablo de Pareto, un 80% que no sabemos si están haciendo bien o están haciendo mal. Y solo con modelos de acreditación de percepción estamos medio sabiendo si les pareció bien la formación que dimos. Y no tenemos un informe juicioso, científico, que nos diga el impacto que estamos teniendo con los egresados. Si las universidades, más allá de hacer proyectos sociales con comunidades en condición de vulnerabilidad, supiéramos dónde están los egresados y los cuidáramos más, imagínense lo que en mi país 110.000 egresados podrían estar haciendo bien si se posicionan en cargos altos del Estado, del sector productivo. Tenemos una deuda pendiente. Igual la universidad, ya me queda un minuto, igual la universidad tiene que pensar a dónde llega el conocimiento. Y ahí viene la pregunta por cómo trabajamos con el otro. La ecología de los saberes es una fundamentación antropológica del respeto por el otro. Y yo no sé ustedes, pero yo sí creo en la sabiduría, los saberes ancestrales de mi país. De allá ha salido muchos elementos para la salud que hoy en el mundo han revolucionado cosas, no tanto del saber científico. Yo no comparo cuál es mejor y cuál es peor, pero para nosotros es tan respetado el saber de una tribu indígena de mi país como el del científico más importante que tenemos en la universidad o en el hospital. Hacia allá tenemos que ir. Y por eso para nosotros esto es un imperativo ético, es de coherencia entre todo lo que escribimos en unos documentos institucionales y lo que hacemos todos los días. ¿Tenemos proyectos específicos para mostrar? Sí. ¿Tenemos trabajo para mostrar desde la investigación? También, pero tenemos una deuda más grande que es hablar de cuál es el impacto real y fortalecer las redes con las que venimos trabajando a nivel de las universidades de la compañía. Desde el 2003 venimos trabajando en una red a nivel latinoamericano en que compartimos experiencias, y a nivel de Colombia una red que pretende el año entrante mover en la política pública esta pregunta de la responsabilidad social, más allá de medirnos la plata que nos gastamos en sociales. Muchas gracias.